El aire en la sala se sentía pesado, espeso, como si el silencio mismo tuviera una masa que aplastaba los hombros de Emiliano. Frente a él, Sofía, su esposa, la mujer cuyo rostro conocía mejor que el suyo propio, era una extraña. Su postura era rígida, sus manos entrelazadas sobre su regazo con una fuerza que blanqueaba sus nudillos. No lo miraba. Sus ojos estaban fijos en un punto abstracto de la pared, como si leyera un guión invisible. Cuando finalmente habló, su voz fue un susurro monocorde, despojado de toda emoción. Quiero el divorcio. 4 palabras, solo 4, pero para Emiliano fueron el sonido de un universo colapsando. Sintió un dolor agudo en el pecho, un vacío helado que se expandía desde su estómago hasta la garganta, ahogándolo. Su mente, siempre analítica, siempre en control, se fragmentó en un millón de preguntas sin respuesta. ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo no lo vio venir? Él, el arquitecto que dedicó su vida a construir estructuras sólidas, a prever cada punto de quiebre, no había notado que los cimientos de su propio hogar se habían podrido bajo sus pies. Emiliano era un hombre de 40 años cuya calma era su firma. Su ropa, de cortes limpios y colores sobrios, reflejaba la metódica precisión de su mente. No era un hombre de grandes gestos ni de pasiones desbordadas. Su amor era una fuerza tranquila, una constante como el sol de la mañana que se filtraba por las ventanas de la casa que él mismo había diseñado. Esa casa era su obra maestra, no por su arquitectura minimalista, sino porque cada rincón era un testamento de su vida con Sofía. Recordaba las tardes de domingo que pasaron eligiendo los tonos de la pintura, las risas mientras intentaban armar un mueble, las noches acurrucados en el sofá que ahora los separaba como un abismo. Para él, su matrimonio de una década no era solo una relación. Era una fortaleza, un santuario construido con la confianza y la complicidad que creía inquebrantables. Su futuro era una línea recta y clara. Envejecer juntos en ese espacio, viendo cómo las estaciones cambiaban a través del gran ventanal del salón. Pero las grietas habían comenzado a aparecer, tan finas que solo un ojo entrenado podría haberlas detectado. Y Emiliano, ciego de amor, se negó a verlas. Todo empezó hace unos meses, con la llegada de Ana, la nueva secretaria de Sofía, una mujer de sonrisa afilada y consejos cínicos que se convirtió en la líder de un nuevo círculo de amigas. De repente, las tranquilas noches en casa fueron reemplazadas por noches de chicas que se extendían hasta la madrugada. Sofía empezó a volver con un brillo febril en los ojos y el olor a un perfume que no era el suyo. Su forma de hablar cambió, salpicada de frases hechas sobre encontrarse a sí misma y la necesidad de poner a prueba las relaciones para saber si eran reales. Emiliano lo atribuyó al estrés del trabajo, a una fase pasajera. ¿Estás bien, mi amor? Te siento lejos, le preguntó una noche, mientras ella respondía mensajes en su celular sin levantar la vista. Estoy bien, Emi, solo cansada, respondió ella, su pulgar moviéndose frenéticamente sobre la pantalla. Luego vinieron los gastos, pequeñas compras que no tenían sentido, cenas en restaurantes caros de los que él solo se enteraba al ver el estado de cuenta de la tarjeta de crédito. Cuando le preguntó, con la mayor delicadeza posible, ella se puso a la defensiva. Necesito mi espacio. ¿Acaso no puedo salir con mis amigas sin que me controles? Le espetó con una dureza que lo dejó sin palabras. Él retrocedió de inmediato, sintiéndose culpable, como si hubiera cruzado una línea invisible. La confianza era su pilar, y no quería ser el tipo de hombre que la erosionara con sospechas. Pero la desconfianza era una humedad que se filtraba lentamente. Un día, al llegar a casa antes de lo previsto, la escuchó hablar por teléfono en el jardín. Su voz era un susurro conspirador. No, él no sospecha nada.
Ana dice que tengo que ser firme, que si realmente me ama, luchará por mí. Emiliano se quedó paralizado detrás de la puerta de cristal. Sintió una náusea. ¿Luchar? ¿Contra qué? ¿Acaso estaban en una guerra que él desconocía? Cuando ella entró, su rostro se recompuso en una sonrisa forzada. Él no dijo nada. El arquitecto en su interior le gritaba que la estructura estaba comprometida, que había una falla fundamental que amenazaba con derrumbarlo todo. Pero el esposo, el hombre enamorado, eligió ignorar la advertencia. Decidió que había entendido mal, que su mente le estaba jugando una mala pasada. Intentó recuperar el terreno perdido, planeó una cena romántica en su restaurante favorito, compró boletos para un concierto, le llevó flores sin motivo. Pero cada gesto era recibido con una cortesía distante, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Era como intentar regar una planta muerta. La conexión entre ellos, antes tan vibrante y natural, ahora se sentía forzada, un eco de lo que alguna vez fue. La última señal llegó la semana anterior al colapso. Estaban viendo una película, una de esas comedias románticas que a ella le encantaban. En la pantalla, el protagonista hacía un gesto grandioso para recuperar a la chica. Sofía suspiró y dijo, con la mirada perdida, «A veces me pregunto si tú harías algo así por mí». La pregunta lo desconcertó. Algo como que, ¿interrumpir una boda? Mi amor, nuestra vida no es una película. Ella no respondió. Simplemente se levantó y se fue a la cama, dejando un silencio gélido en la habitación. Él se quedó solo en el sofá, el resplandor de la pantalla iluminando su rostro confundido. Por primera vez, admitió para sí mismo que algo estaba terriblemente mal. No era estrés, no era una fase, era un abismo que se abría entre ellos y él no tenía idea de cómo construir un puente para cruzarlo. Se prometió a sí mismo que al día siguiente hablaría con ella, que pondría todas las cartas sobre la mesa, que lucharía por salvar su santuario. Pero no tuvo la oportunidad. Esa noche, cuando ella se sentó frente a él, con los ojos vacíos y la voz ensayada, él comprendió. Las grietas no eran grietas, eran demoliciones planeadas, y las 4 palabras que flotaban ahora en el aire no eran el final de una discusión, eran el impacto de la bola de demolición. El aire se escapó de sus pulmones en un silbido mudo. Por un instante, el mundo se detuvo, el sonido se desvaneció y lo único que existía era el abismo que se abría en el suelo de su sala. Un arquitecto siempre piensa en los cimientos, en la carga que puede soportar una estructura, pero nunca, ni en sus peores pesadillas, imaginó que el pilar de su vida se derrumbaría con la fragilidad de un castillo de naipes. ¿Qué estás diciendo, Sofía?», logró articular, su voz un eco ronco de sí misma. Ella no lo miró. Su atención estaba clavada en su propio regazo, como si las respuestas estuvieran tejidas en la tela de su pantalón. «Lo que oíste, Emiliano. Necesito mi espacio. Ya no soy feliz aquí. Siento que hemos crecido en direcciones opuestas». Las frases salían de su boca como si las estuviera leyendo. Eran clichés, líneas vacías de una película de sobremesa. No había un solo temblor en su voz, ni una lágrima asomando en sus ojos. Solo una frialdad ensayada, una postura rígida que gritaba falsedad. Y fue en ese detalle, en esa ausencia de dolor genuino, que la mente analítica de Emiliano se activó en medio del caos de su corazón. Esto no era el final de una historia de amor, era una actuación. Y la obra apenas comenzaba. Sofía finalmente levantó la vista y sus ojos eran los de una extraña. «He pensado en los términos», continuó, su tono ahora más firme, como una ejecutiva presentando un plan de negocios. «Quiero la casa, es lo justo. He invertido muchos años aquí. También el carro. Y por supuesto una pensión. Mi estilo de vida no tiene por qué cambiar». Cada palabra era un golpe. La casa que él había diseñado, cada viga, cada ventana,
cada rincón pensado para ella, para ellos. El carro que le había regalado en su aniversario, una pensión. ¿Acaso su matrimonio era una empresa en liquidación? Mientras hablaba, su teléfono, boca abajo sobre la mesa de centro, vibró. 1, 2, 3 veces. Con un movimiento casi imperceptible, ella lo deslizó hacia su lado, sus ojos bajando por una fracción de segundo para leer la pantalla. Emiliano lo vio. Vio la instrucción invisible, el guión que le estaban dictando en tiempo real. Y entonces, la tristeza que lo ahogaba se transformó. El dolor agudo en su pecho no desapareció, pero fue superado por una ola de hielo. Era una claridad helada y terrible. La mujer que amaba, la guardiana de sus secretos, la arquitecta de su felicidad, estaba siendo manejada como una marioneta. Su matrimonio, su lealtad, su corazón roto, eran el entretenimiento de un público invisible. La decepción fue tan profunda, tan amarga, que eclipsó todo lo demás. La ira silenciosa comenzó a hervir bajo su piel al ver cómo Sofía permitía que su unión, su santuario, fuera profanado de una manera tan barata y cruel. En ese instante, algo dentro de Emiliano se quebró y se reacomodó en una nueva forma, dura como el acero. Se acabó. No más súplicas, no más intentos de razonar con la extraña que ocupaba el cuerpo de su esposa. Se enderezó en el sofá. La vulnerabilidad se desvaneció de su rostro, reemplazada por una resolución inquebrantable. La miró directamente a los ojos y por primera vez fue ella quien desvió la mirada. «De acuerdo, Sofía», dijo él. Su voz era tranquila, pero tenía el peso del granito. El aire en la sala pareció congelarse. «Eso es lo que quieres. Lo respeto». El rostro de Sofía mostró un destello de confusión. Esperaba lágrimas, ruegos, una escena. No esperaba aceptación. Emiliano no le dio tiempo a reaccionar. Sacó su propio teléfono, buscó un contacto y marcó. El sonido del timbre llenó el silencio. Cuando contestaron, activó el altavoz. «¿Carlos?» «Habla Emiliano. Buenas noches, disculpa la hora». La voz de su abogado, somnolienta, respondió desde el pequeño altavoz. «¿Emi? ¿Pasó algo?» «Sí», dijo Emiliano, sin apartar los ojos de Sofía, cuyo rostro comenzaba a perder color. «Quiero que inicies los trámites de divorcio de inmediato, mañana a primera hora». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Emiliano, ¿estás seguro? ¿No quieren pensarlo?» «Totalmente seguro», afirmó Emiliano, su voz firme como una sentencia. «Y escucha bien, Carlos, quiero que aceptes todas y cada una de sus condiciones. La casa, el carro, la pensión que pida. No negocies nada. No quiero discusiones, solo quiero que esto sea rápido y definitivo. No hay nada más que hablar». Terminó la partida. Con un movimiento, le había arrebatado todo el poder. Al aceptar su farol con una seriedad absoluta, le demostró que su dignidad no era un juguete y que su amor propio no estaba en venta. El rostro de Sofía se descompuso. La máscara de seguridad se hizo añicos, revelando el pánico que había debajo. El color huyó de sus mejillas, dejándola con una palidez mortal. «No, espera, Emiliano, espera», tartamudeó, sus manos ahora sí temblando. Se inclinó hacia adelante, su voz un susurro desesperado. «Era una prueba, solo una prueba. Ana y las chicas, ellas me dijeron que lo hiciera, que si de verdad me amabas, lucharías por mí». La confesión quedó flotando en el aire, patética y devastadora. Emiliano colgó la llamada. Se levantó lentamente, cada movimiento medido. La miró desde arriba, no con rabia, sino con un dolor tan profundo que parecía antiguo. «Las pruebas se hacen con lápiz y papel, Sofía», dijo. Su voz apenas audible pero cortante como un cristal roto. «No con el corazón de la persona que juraste amar. La confianza que rompiste no se puede borrar con un «era una prueba». Esa fue la bola de demolición final.
La realidad de sus palabras, la imagen de un abogado movilizando los papeles del divorcio, la golpeó con la fuerza de un huracán. Avergonzada, humillada, enfrentada a la consecuencia catastrófica de su juego, Sofía se quedó sin palabras. Las lágrimas, ahora sí reales y amargas, brotaron de sus ojos. Agarró su bolso con torpeza, se puso de pie y, sin decir una palabra más, huyó de la casa. La puerta se cerró tras ella, dejando un silencio ensordecedor. Emiliano se quedó solo, de pie en medio de su hogar perfecto, ahora fracturado para siempre. Había ganado la batalla, sí, pero mientras el eco de la puerta se desvanecía, una pregunta resonaba en las paredes vacías. ¿Qué se hace después de ganar una guerra que nunca quisiste pelear? El silencio de la casa, su casa, nunca le había parecido tan ruidoso. Los días que siguieron fueron un borrón de silencio y sombras. Emiliano se movía por la casa como un fantasma, cada objeto un recordatorio, cada rincón una herida abierta. El sofá donde ella pronunció esas palabras ensayadas, la cocina donde reían mientras preparaban la cena, el gran ventanal que enmarcaba un futuro que ya no existía. Todo lo que había construido con amor y precisión ahora se sentía como la escena de un crimen. El aire era denso, cargado con el peso de lo no dicho, de la confianza hecha añicos. No dormía. Se sentaba en la oscuridad, con la mente girando en un bucle sin fin. ¿Cómo pudo ser tan ciego? ¿En qué momento su santuario se convirtió en un escenario para un juego tan cruel? La ira inicial se había disuelto en un océano de tristeza y una vergüenza helada que le quemaba el estómago. Se sentía estúpido, un arquitecto que no supo ver las fallas estructurales de su propia vida. La llamada de Carlos, su abogado, fue breve y clínica. Emiliano, los papeles están listos. Tal como pediste, aceptamos todo. Ella solo tiene que firmar. La eficiencia del proceso era una ironía brutal. Demoler una década de vida en un par de documentos. Gracias, Carlos, respondió Emiliano, su voz un eco hueco. No había nada más que decir. Empacó una maleta con lo esencial: ropa, su laptop, un par de libros. No podía seguir allí. Al cerrar la puerta de la casa por última vez, no sintió alivio, solo un vacío inmenso. Se mudó a un pequeño apartamento amueblado en el centro de la ciudad. Las paredes eran blancas, impersonales. No había historia en ese lugar, no había fantasmas. Era un lienzo en blanco, y eso, en ese momento, le aterrorizaba tanto como lo necesitaba. Las primeras semanas se aisló del mundo. Ignoraba las llamadas de sus amigos, los correos del trabajo. El simple acto de levantarse de la cama requería un esfuerzo monumental. Se alimentaba de comida a domicilio, dejando que las cajas se acumularan en la esquina como un monumento a su apatía. La ciudad vibraba al otro lado de su ventana, pero para él, el mundo se había detenido en aquella sala, en aquellas 4 palabras. Se hundía, y lo sabía. La tristeza se había convertido en una compañera constante, un peso que lo anclaba al sofá, a la oscuridad. Una noche, mientras miraba una foto de ellos dos en su teléfono, una imagen de unas vacaciones, sonriendo, felices, ajenos a la tormenta que se gestaba. Algo dentro de él se rompió. El dolor fue tan agudo, tan físico, que se dobló en 2, ahogándose en un sollozo seco y silencioso. Estaba en el fondo del abismo. Fue entonces cuando sonó el timbre. No una vez, sino con una insistencia que no podía ignorar. Arrastró los pies hasta la puerta y la abrió. Era Mateo, su mejor amigo desde la universidad. Un hombre cuya paciencia era inversamente proporcional a su lealtad. Mateo lo miró de arriba a abajo. La barba de varios días, la ropa arrugada, los ojos hundidos. No dijo nada. Simplemente entró. Dejó una bolsa de supermercado en la cocina y abrió las cortinas, inundando el apartamento de una luz que a Emiliano le dolió en los ojos. «Hueles a derrota, Emi», dijo Mateo.
su voz sin rastro de lástima. «No estoy de humor, Mateo», murmuró Emiliano, volviendo a la penumbra del sofá. «Lo sé, pero me da igual». Mateo se sentó frente a él. «He estado llamando. Sé que has estado ignorando a todo el mundo. Escucha, tienes todo el derecho a estar destrozado. Lo que te hizo no tiene nombre. Es cruel, es infantil, es una traición en todos los niveles. Llora, grita, rompe algo. Pero lo que no puedes hacer es dejar que ella gane 2 veces». Emiliano levantó la vista confundido. ¿Ganar 2 veces? Sí, la primera vez fue cuando destruyó tu confianza y tu matrimonio por un juego estúpido. La segunda será si dejas que esa estupidez te destruya a ti. Mírate, te estás pudriendo aquí dentro. ¿Crees que ella está haciendo lo mismo? Te garantizo que no. Seguramente está celebrando con sus amigas lo mucho que la amabas, contando una versión de la historia donde tú eres el villano insensible que no luchó por ella. Cada palabra de Mateo era un golpe, pero un golpe necesario. Despertó algo en Emiliano, una chispa de la vieja ira. Ella jugó un juego y ganó un premio estúpido, una vida sin ti, continuó Mateo, su tono más suave ahora. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú ahora? ¿Vas a quedarte aquí, en el suelo? ¿O vas a empezar a construir algo nuevo? Mateo se fue poco después, dejando la comida en la cocina y las ventanas abiertas. El aire fresco llenó el apartamento. Emiliano se quedó sentado en silencio durante mucho tiempo. Las palabras de su amigo resonaban en su cabeza. Construir algo nuevo. Era un arquitecto. Eso era lo que hacía. A la mañana siguiente, por primera vez en semanas, se miró al espejo. El hombre que le devolvía la mirada era un extraño, un náufrago. Con un movimiento lento, abrió el grifo. Se afeitó. El agua fría en su piel se sintió como un bautismo. Se puso ropa de deporte y salió a correr. El aire helado de la mañana le quemaba los pulmones, un dolor limpio y real que eclipsaba el dolor sordo de su pecho. Cuando volvió a su oficina, todo estaba cubierto por una fina capa de polvo. Se sentó en su escritorio y casi por inercia encendió su computadora. Mientras esperaba, su mirada se posó en un viejo rollo de planos en una esquina, un proyecto personal que había abandonado hacía años. El diseño de una pequeña cabaña autosuficiente, un refugio en las montañas. Lo desenrolló sobre la mesa. Las líneas, los cálculos, la visión de un espacio creado desde cero. Un lugar con cimientos sólidos, un lugar seguro. Tomó un lápiz. El grafito se deslizó sobre el papel trazando una nueva línea, modificando un muro, abriendo una ventana más grande hacia el sol. No era una solución, no era el final del dolor, pero era un comienzo. Era el primer ladrillo de su nueva vida. Pasaron 2 años. El olor a pino y tierra húmeda había reemplazado el aroma estéril del ambientador de su antigua casa. Emiliano estaba de pie en el porche de una cabaña de madera y cristal, una estructura que parecía haber nacido del propio bosque. Era su hogar. El que había dibujado en un viejo plano durante sus noches más oscuras, ahora era una realidad sólida bajo sus pies. El sol de la tarde se filtraba entre los árboles, pintando rayas doradas sobre el suelo de madera que él mismo había lijado y pulido. Llevaba una camisa de franela gastada y unos jeans manchados de barniz. Sus manos, antes acostumbradas a la precisión de un ratón de computadora, ahora estaban callosas, marcadas por el trabajo físico. Su rostro tenía nuevas líneas alrededor de los ojos, pero no eran de preocupación, sino de tanto entrecerrarlos para mirar al sol. La calma que antes era su firma ya no era una fachada, era el núcleo de su ser. A veces, un recuerdo fugaz lo asaltaba. La imagen de las paredes, blancas y desnudas de aquel apartamento de alquiler, el sabor a nada de la comida a domicilio, el peso aplastante del silencio. Pero la imagen ya no dolía. Era como mirar una fotografía antigua de un hombre que ya no conocía.
un hombre que tuvo que ser demolido para que el que respiraba el aire puro de la montaña, pudiera ser construido. El proyecto de la cabaña, su salvavidas personal, se había convertido en refugios. Su nueva empresa empezó construyendo la suya, y luego un amigo le pidió una. Luego el amigo de un amigo. Ahora tenía una lista de espera de 6 meses. No diseñaba casas, diseñaba santuarios, pequeños espacios minimalistas y autosuficientes para gente que, como él, necesitaba un lugar para empezar de nuevo. La ironía no se le escapaba. Había perdido un hogar para terminar construyendo decenas de ellos. Su trabajo, por primera vez, tenía un alma. Una tarde, mientras revisaba los planos para un nuevo proyecto, su teléfono sonó. Era Mateo. «¿Adivina a quién me encontré?», dijo su amigo sin preámbulos. Emiliano no tuvo que preguntar. A Sofía, en un centro comercial, se veía diferente, más delgada, y esa sonrisa brillante que tenía se ha apagado. Me contó que vendió la casa. Al parecer, el mantenimiento era demasiado caro y se sentía sola en un espacio tan grande. Sus amigas desaparecieron en cuanto se acabó el drama del divorcio. Emiliano se quedó en silencio, mirando por la ventana el movimiento de las hojas. No sintió satisfacción ni rencor. Sintió una especie de lástima lejana, la misma que se siente al leer una noticia triste sobre un desconocido. «¿Le dijiste algo de mí?», preguntó, su voz tranquila. «Claro, le dije que te reinventaste, que tienes tu propia empresa y que vives en las montañas. Le dije que te ves más feliz que nunca». Hubo una pausa. Creo que fue la primera vez que la vi llorar de verdad, Emi. Unas lágrimas silenciosas y genuinas. Creo que por fin entendió lo que perdió. Espero que encuentre su propio refugio. «Algún día», respondió Emiliano, y lo decía en serio. Colgó el teléfono y volvió a sus planos. El pasado, finalmente, era solo eso. Pasado. Más tarde, mientras el cielo se teñía de naranja, una camioneta se detuvo frente a la cabaña. De ella bajó Clara, una escritora que vivía en un refugio cercano. Traía una cesta con pan recién horneado y 2 botellas de vino. Su sonrisa era tranquila, sin artificios. Su conexión no había nacido de un drama, sino de conversaciones lentas junto al fuego y de un respeto mutuo por las cicatrices del otro. «Este lugar», dijo ella, sentándose en el porche a su lado, «se siente como si siempre hubiera estado aquí». Emiliano la miró y una sonrisa genuina, la primera en mucho tiempo, iluminó su rostro. «Lo construí con los pedazos que me quedaban», confesó. Resultó que eran los cimientos más fuertes que jamás había tenido. Se quedaron en silencio, viendo cómo las primeras estrellas comenzaban a parpadear en el cielo. El aire era fresco, la compañía era cálida y el futuro ya no era una línea recta y predecible, sino un paisaje abierto, lleno de posibilidades. Ya no era el arquitecto de estructuras perfectas, sino el constructor de vidas imperfectas y resilientes, empezando por la suya. Porque a veces el universo no te quita algo, te hace espacio, demuele las paredes que te aprisionan para que puedas ver el horizonte, y te obliga a construir desde los cimientos no la vida que creías querer, sino la que realmente necesitas. Una vida donde la paz no se negocia y la dignidad es el pilar maestro que lo sostiene todo. Comenta desde qué país estás viendo este video. Y si quieres escuchar más historias de coraje y renacimiento, suscríbete al canal.